Entonces, ¿cómo se lee esta expresión? Yo voy a tratar de estimar mi variable objetivo. Y siempre va a ser la terminología con la cual llamamos a la variable objetivo. ¿Qué variable objetivo es ese fenómeno que yo quiero estimar? ¿A partir de qué? De aplicar una función multivariante a una matriz de valores continuos no nulas. ¿Cómo es esa función multivariante? Puede ser una regresión lineal, una regresión logística, puede ser un árbol de decisión, que es lo que vamos a ver la semana que viene, o una red neuronal, también vamos a ver redes la semana que viene, ¿no? Entonces, puede ser eso, o hay muchísimos modelos, ¿no? Y cada vez aparecen más. Pero la idea es que esta F sea un mapeo de esta matriz, o de los registros, las tuplas, si estamos hablando de base de datos, de las tuplas perdón, de los registros de esta tabla hacia acá. Entonces tenemos pares ordenados, ¿no? Un vector de entrada X contra un vector de respuesta, ¿no? Esto es importante que lo notemos porque a partir de esto vamos a hacer todo, ¿no? En algunos casos, y de hecho esto que estamos haciendo se conoce como modelación supervisada. Se conoce como modelación supervisada cuando yo tengo una Y que estimar. Va a haber momentos en los que yo no tenga esta parte no existe. Solo tendré esto. Sin embargo, vamos a poder también sacar valor de los datos, ¿no? Por ejemplo, de ustedes, el caso de banco se puede hacer con modelación no supervisada, pero también con supervisada, ¿no? El de Starbucks se puede hacer con modelación no supervisada y varios, ¿no? Hay varias cosas. Por ahora, y aquí esta es parte del anuncio del rato, probablemente no nos alcance el tiempo de modelación no supervisada. Pero bueno, vemos cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, en resumen, nosotros tenemos un conjunto de datos. Después de haberle hecho el tratamiento y dejarlo listo, tenemos un vector de respuesta Y una matriz X. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A partir de una función multivariante que vamos a empezar a ver hoy 2, vamos a tratar de estimar esta variable, ¿no? Esta variable puede ser de dos tipos, discreta o continua, lo cual me lleva a lo siguiente, y para saber que no tienen dudas de eso. Por ejemplo, ¿de qué tipo de variable es? Ustedes me dicen si discreta o continua. La edad, por ejemplo. ¿Quién me dice? No sé, no. La edad de Pues una continua. persona es continua o discreta. ¿Verdad? Continua. ¿Correcto? Ahora, el color favorito de una persona, ¿correcto? ¿Es discreto o continuo? Discreta. ¿Correcto? La latitud donde me encuentro ahorita, y bueno, donde se encuentra cada uno de ustedes, ¿es discreto o continuo? Continua. Discreta. ¿Por qué discreto? Entró en pánico y se fue. Continúo, ¿no? De hecho, una de las reglas que el dedo les decía, si yo puedo hacer cuentas con ellas, particularmente la latitud y la longitud, son valores muy particulares, ¿no? Al final, ¿qué son? Son puntos en un espacio, de hecho es un espacio no euclidiano, porque es bueno, sí es un espacio euclidiano. Bueno, el punto es que es una esfera, ¿no? Sobre la Tierra, que en teoría no es una esfera, es un globo. Entonces, la latitud y la longitud son un punto sobre ese plano, ¿no? Llamémosle plano, sobre ese plano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo obtengo el promedio entre dos pares ordenados de latitudes y longitudes? Lo que estoy obteniendo matemáticamente, bueno, matemáticamente es el promedio. En la vida real, en su interpretación, estoy obteniendo el punto medio entre esos dos puntos. Entonces, tiene sentido de hablar de que la latitud y la longitud son valores continuos y se pueden utilizar como variables, ¿no? También, ahora, eso fue para dos. Imagínense que tenemos 10 pares ordenados de latitud y longitud, ¿no? Esos son puntos en el hiperespacio, en el espacio, ¿no? ¿Qué pasa si los promedio? Pues obtengo el punto medio de esos. De hecho, eso matemáticamente se conoce como centroide, ¿no? Es el punto medio de todos los puntos de todos los puntos de un conjunto, ¿no? Entonces va. Ahora, pregunta, ¿una imagen es continua o discreta? Sí, no, ¿por qué? Justifique su respuesta.
Pues según como el estándar de manejar 256 colores de rojo, azul y Ujú. amarillo, pues son discretas. Ok, dijiste algo interesante. ¿Por qué les pregunto de las imágenes? Ustedes saben que hay inteligencias artificiales que reconocen imágenes, que reconocen audio, que reconocen video. Bueno, en video al final son imágenes consecutivas, ¿no? Se les llama... no me acuerdo cómo se les llama, fotogramas, ¿no? Sin embargo, las imágenes tienen un tratamiento, tienen muchas particularidades, ¿no? Una es la que dijo su compañero, los colores se toman en una intensidad de 0 a 255, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si ustedes han visto de esos espectaculares. Había uno, cuando yo trabajaba en Bosques de las Lomas, o sea, casi Santa Fe, o sea, Santa Fe Small, había un espectacular grande, como una pantalla, entre comillas, que si tú la veías desde la cuadra de enfrente, se veía el comercial, tú dices, sí, Pantene o cualquier cosa, ¿no? Telcel. Resulta que te acercas a la pantalla y no es una pantalla, son un chorro de foquitos, ¿no? Y cada foquito tenía, cada puntito tenía 3 foquitos, ¿no? Rojo, verde, azul. Entonces, lo que hacía, si lo vemos otra vez en perspectiva, cada conjunto de 3 foquitos era un píxel. Cada píxel estaba conformado porque cada uno de esos LEDs tenía 3 colores, ¿no? Rojo, verde, azul, supongamos. Entonces, para que tú a lo lejos vieras que ese puntito particularmente era morado, pues es que había cierta intensidad de azul, cierta intensidad de rojo y no era de amarillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, las imágenes son un caso muy particular, ¿no? De hecho, actualmente se manejan y se conoce ese concepto como tensores. De hecho, de ahí nace la librería TensorFlow, que es, yo tengo una matriz, un vector de 3 matrices. La matriz para la intensidad del color rojo, la matriz para la intensidad del color verde, RGB, red, green, blue, ¿no? Y la intensidad del color azul, ¿no? Entonces, si yo quiero saber el color del primer píxel, veo la entrada 1,1 de la matriz R, la entrada 1,1 de la matriz G y la entrada 1,1 de la matriz B. Con eso, visualmente veo el color. Sin embargo, tenemos que descomponerlo a su forma numérica, porque lo que conocen los algoritmos son números, ¿va? Es un caso muy particular. De hecho, las imágenes podríamos decir que son continuas, ¿no? Como decía su compañero, aunque también podríamos decir que son discretas, ¿no? Porque tenemos los 3 colores, R, y B, pero tenemos matrices continuas. Podemos dejarlo que son por ahora continuas, pero es un caso muy interesante, ¿no? De hecho, no sé si nos alcanza el tiempo de verlo, pero tengo un caso en el que vamos a manejar imágenes. Pero bueno. Entonces, me quitaron mi apuntador. No puedo, ahí está. ¿Qué te pasa? Entonces, ese es el contexto mínimo que necesitamos, ¿no? Ustedes ya han hecho alguna serie de mapeos de este estilo. Por ejemplo, cuando tú tienes una serie de puntos, si quieres ajustar una curva, puedes hacer, por ejemplo, interpolación de Lagrange, ¿no? Que básicamente, si necesitas para un polinomio de grado 3, necesitas al menos 2 puntos o algo así, ¿no? No lo recuerdo muy bien, pero solo recuerdo que era muy útil, ¿no? Entre muchas otras cosas. Sin embargo, el día de hoy vamos a considerar casos multivariantes, ¿no? De hoy en más. ¿Qué es esto? Que no solo está involucrada una variable, ¿no? Por ejemplo, para saber si a una persona se le va a dar o no un crédito, no solo está involucrada su edad, está involucrada su edad, su ingreso, sus egresos, por ejemplo, toda la información que da Buró de Crédito, etc., ¿no? Entonces, con esta información nosotros podemos medir esa probabilidad. De hecho, son los modelos de riesgo, los modelos crediticios son de los primeros que se apalancaron del Machine Learning y que en teoría también los hicieron populares. Entonces, vamos a ver. Nuestro primer modelo entonces es la regresión lineal. De hecho, ¿se acuerdan que en la clase pasada teníamos la tabla de adult, ¿no? Si el adulto ganaba más de 50,000 dólares al año, ¿no? Entonces, lo vamos a ver, ¿no? Nuestras variables al final fueron las reducidas, ¿no? No me acuerdo cuáles quedaron, ahorita lo vamos a ver, pero nuestra matriz X ya la teníamos, y nuestro vector Y también, entonces ya tenemos todo listo. Esta ya era de valores continuos, no nulos, ya tenemos todo listo para aplicar números, ¿no?
El primer modelo que vamos a revisar es la regresión lineal. La regresión lineal ocurre cuando nuestra variable objetivo es continua, ¿no? Ya sabemos qué continuo que es, ¿no? Este análisis de regresión lineal tiene sus inicios en el análisis de mínimos cuadrados de Gauss. ¿Quién me dice que es mínimos cuadrados? Lo vieron en la estadística 1 o 2, si no mal me... García Perea, Gustavo Antonio. Es la construcción de una recta que se ajuste a los puntos que vemos en la gráfica de dispersión, y mínimos cuadrados hace referencia a reducir al mínimo la diferencia entre el punto observado y la recta de ajuste. Correcto. El análisis de mínimos, muchas gracias, Gustavo. El análisis de mínimos cuadrados recibe su nombre porque es una técnica que nos garantiza minimizar el error cuadrático bajo esta perspectiva, ¿no? Porque lo que ha hecho que existan diferentes modelos es el abordar el error, ¿no? Una cosa muy bonita, y creo que es quizás lo que más me gusta de los modelos, es que todos, y son un chorro, todos parten del principio de que el error existe, ¿no? Y todos los modelos reconocen el error. Sin embargo, a través de diferentes técnicas lo van a minimizar. Y eso es algo muy interesante, sobre todo para esta área. Nosotros nos han dicho desde la primaria, secundaria, prepa, incluso hasta el día de hoy, a muchos de ustedes les han dicho que el error no debe existir. Y te penalizan si te castigan si sacas malas calificaciones, es que por qué te equivocaste, es que no sé. Por eso les digo que esta parte es muy bonita y me gusta mucho, ¿no? El error existe y eso es algo natural. Sin embargo, los modelos lo van a minimizar, ¿no? Y de hecho, de una vez les voy a decir, o sea, no existe el modelo perfecto. Existen modelos muy, muy buenos. Sin embargo, no existe el modelo perfecto. Todos los modelos se equivocan. No sé si les ha pasado que desde su celular, ¿no? Todos tienen un celular Android o iPhone o alguna otra cosa, que le hablan ya sea a la Cirila, al OK Google o a la Alexa, y les dicen una cosa y ellos entienden otra cosa, ¿no? O cosas de ese estilo, ¿no? ¿Por qué? Entran dentro del margen de error de los modelos. El objetivo y aquí viene la pregunta, ¿no? Entonces, si los modelos se equivocan, ¿para qué demonios hago modelos? Les puedo garantizar casi, apuesto todas mis canicas a que los modelos se equivocan menos que los humanos. Uno, porque tienen mucha mayor capacidad. Imagínense, hemos hecho modelos nosotros con 250 variables, que en un segundo llega una persona, por ejemplo, llega un cliente para pedir una solicitud de un crédito. Llega el cliente y en un segundo ya se le calcularon sus 250 variables y se calculó la probabilidad en función de esas 250 variables de que pague o no pague. Obviamente el cerebro humano tiene ciertas limitaciones, a lo mejor sí lo podemos hacer, ¿no? De hecho, lo más pesado del ser humano es el frontend, luego platicamos eso. Pero lo hace, y lo hace muy bien, obviamente, porque iteramos varias veces, pero esto a lo que nos ayuda es a mejorar o ampliar las capacidades del cerebro humano, ¿no? Imagínense nosotros analizar 250 variables y cliente por cliente, ¿no? Ahora imagínense que una empresa recibe, imagínense 1000 solicitudes diarias, ¿no? Pues en teoría nos quedamos sin, nos tardamos en evaluar 1 o 2 en un cachito, ¿no? Entonces, por eso los modelos son buenos, ¿no? Sí hay un margen de error, sin embargo, ese margen de error, la mayoría de las veces, es mucho menor al que cometería un ser humano, ¿no? No quiero que esto suene a la revolución de los robots, ni que se den cuenta que su profe es un robot y que por eso no le habían pagado, que me pagaron, pero a eso me refiero, ¿no? Muchas veces vamos a buscar que estos procesos optimicen y sean una ayuda, ¿no? al proceso humano. No estamos reemplazando, ni vamos a hablar de eso ahorita, ¿no? En el siglo XIX, Francis Galton introdujo el término regresión, y también el término regresión es muy bonito. Con regresión trataba de explicar por qué las alturas de los ancestros regresaban en sus descendientes a una altura promedio normal, ¿no? Tiempo después, Pearson, que ustedes conocen, formalizó el tratamiento estadístico del procedimiento.
¿Qué es esto? Vamos a suponer que sus abuelos ustedes medían en promedio 1,60, ¿no? Sus papás resulta que midieron 1,70. Y ustedes regresaron, digo, en 2 generaciones es muy poco, ¿no? Pero en 2 generaciones ustedes regresaron a medir 1,60 en promedio, ¿no? Digo, ahí es un tema de evolución y esas cosas, pero por eso se llama regresión. No, no es una regresión de esas en las que se ponen los ojos en blanco, no sabes qué está pasando, no. Es regresión de que, y se conoce así, y ahorita van a ver por qué. Bueno, ya saben por qué, ¿no? Ahorita van a ver que existe otro término para regresión. O sea, se llama así justo porque ese fenómeno regresa después de ciertas generaciones, ¿no? Y se le quedó el término. ¿Por qué lineal? Porque lo que vamos a buscar nosotros es ajustar una línea, como bien dijo, ¿quién fue? Creo que fue Gustavo. Yo tengo esta serie de puntos en azulito, ¿no? Estos puntos en azul, imagínense que no está la recta. Lo que yo voy a hacer es ajustar una recta que se ajuste mejor esos puntos. Estamos de acuerdo que no va a pasar por todos porque ya no va a ser una recta, ¿no? Sin embargo, este modelo va a tratar, entre comillas, de quedar bien, cierro comillas, con la mayoría de los puntos. ¿Qué es esto? En promedio, el error de esta recta es el mínimo. Si yo la subo tantito, pues se aleja, ¿no? Se aleja de los de abajo, si la abajo se aleja de los de arriba. Entonces, se vuelve un tema de, ok, ¿cómo lo encuentro? Para eso existe el análisis de mínimos cuadrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que pues voy a decir una tontería, ¿no? El eje X es la edad, ¿no? Y el eje Y es la cantidad de dulces que le van a dar a la persona, se me ocurre. Entonces, sabemos, ¿no? Que a mayor edad, mayor número de dulces. Entonces, imagínense que llega una persona, ok, tienes 30 años, ¿no? Justo 30 que hay exactito. Vamos a ver aquí. Llega una persona de 35 años. Dice que si tiene 35 años, lo más probable, porque parece que es un valor esperado, es que le den 10, póngale que 10 dulces, ¿no? Ok, es una estimación, ¿no? Y ya sabemos que está el error. Obviamente, pues, cuando logramos modelos perfectos, ya será 3, ¿no? Vamos a ver después medir, justo vamos a partir de ese error, ¿no? Existen muchas formas, por ejemplo, yo puedo medir la distancia entre este punto y eso considerarlo como mi error. La regresión es una técnica multivariada. ¿Qué quiere decir multivariada? Que no solo toma en consideración una variable. Para la demostración sí lo voy a hacer con una, pero tengan en consideración que funciona para más de una variable, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Consiste en desarrollar un modelo matemático lineal que puede describir la relación existente entre la variable a explicar, que es esta, y un conjunto de variables predictoras, que son estas, ¿no? Independientes, ¿no? La naturaleza del modelo es aditiva, eso es interesante también. Eso nos ayuda mucho a explicar. Por ejemplo, el tema de los dulces. Yo diría, mira, de default, a todo mundo le dan 2 dulces. Y por cada año le están dando 2 dulces más, por ejemplo, ¿no? De hecho, esto es como los que ya trabajan saben a qué me refiero, ¿no? Los días de vacaciones. Por ley, tiene 6 días más 2 días por cada año trabajado, ¿no? Entonces aquí sería 6 días de vacaciones por ley más 2 por cada año, ¿no? Esta beta ahí es el 2, ¿no? Y aquí sí son los años trabajados. Entonces, ¿qué es esto? ¿A qué? Dijimos que es un problema lineal. Entonces, si lo vemos un poquito en perspectiva, ¿qué es esto? El concepto punto pendiente, solo que en temas multivariados, ¿no? ¿Por qué? Porque pues aquí está involucrada toda una columna, ¿no? Esto es una columna. Entonces ya encontramos la primera forma de esa f. ¿Se acuerdan que tenemos un f de x con x en la flechita? Esta es mi x y toda esta es mi f. De hecho, podríamos decir que es una especie de transformación, ¿no? Ahora, ok, se ve chido, pero profe, ¿cómo demonios obtenemos beta 0 y beta 1? Porque las x sí ya las conocemos, ¿no? Y la suma, no voy a entrar en la discusión de si es suma sumatoria, o sea, tengamos la suma, ¿no? Las x sí, ya las conozco, ¿no? Es mi columna, vamos a suponer que es la edad, ¿no? La edad en el caso de los dulces. Beta I no la conozco, de hecho, este índice no va. De hecho, es beta 1, porque solo tengo una variable. Porque si no diría que la I va en función de eso, ¿no? Pero bueno, es beta 1.
Entonces, por cierto, y bueno, ya ustedes ya van a salir, pero si algún día necesitan hacer ecuaciones de LaTeX, porque el otro día no me lo supieron hacer, existe esta extensión que se llama MathEquations. Y ya ustedes ponen código LaTeX o LaTeX y ponen la ecuación. Lo más maravilloso es esto. Tengo una ecuación puesta, le doy Connect to Equation y automáticamente me da el código con el que la generé. Entonces, por ejemplo, aquí el profe puso que no era beta I, digo que no, puso que era beta I, sin embargo no es beta I, es beta 1, ¿no? Y aquí está la actualización, le doy Add to Slide y me va a actualizar la misma imagen, entonces ya está, ¿no? Beta 1. Entonces, ya, se la corregí. El otro día, y de una vez les voy a pedir disculpas, porque tengo una alumna medio intensa del diplomado que me dice, no es posible que el profesor esté editando la presentación en clase, y yo así de funda, coma, o no sé qué estupidez ha tenido. Entonces, antes de que me acusen con jefatura o algo así, una disculpa por haber corregido ese ahí por ese uno, ¿no? Yo por mí ni les digo que está mal y ya, pero hay gente medio toxiquilla. Entonces ya encontramos, ya tenemos esta, ¿no? Dijimos que va a ser una línea, entonces partimos del principio de la recta, ¿no? Ahora hay que encontrar esa beta 0 y ese beta 1, ¿no? Una vez que identificamos ese comportamiento, es decir, un comportamiento lineal, es necesario encontrar esos valores que les comento. Para eso vamos a utilizar el método conocido como mínimos cuadrados ordinarios. MSO en español o LS en inglés, ¿no? Ordinary Least Squares, ¿no? Así se dice en inglés, en español, mínimos cuadrados ordinarios. ¿Por qué? Porque hay mínimos cuadrados que no sean ordinarios, ¿no? Aplican para otro tipo de problemas. De hecho, hay unos análisis interesantes recientes que han salido de mínimos cuadrados no ordinarios. Entonces, vamos a partir de ello. La formulación matemática pues, es bastante sencilla, ¿no? Se parte de los pares de puntos x, y y. Ahorita, insisto, lo voy a hacer para una variable, pero para muchas solo se extrapola. Tengo mi variable x y mi y, ¿no? X, edad, y, número de dulces, ¿no? Entonces tengo los pares ordenados. Luego voy a buscar la línea que mejor se ajuste a este fenómeno, ¿no? Es decir, y estimada va a ser igual a alfa o beta 0, puede ser, es cualquiera de las dos, alfa o beta 0, más beta por xy. Eso es lo que yo voy a hacer. Tengo mis x's y mis y''s, de esta forma estoy encontrando el mapeo entre xy y y. Para esto, la suma de los errores cuadráticos en y es minimizada, es decir, el mínimo de la suma de ¿qué? De y menos la observación, lo que decía su compañero hace rato, al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Lo explica la gráfica. Vamos a suponer que yo tengo esta observación y de aquí a acá me equivoco menos 5, supongamos, ¿no? Y de aquí a acá me equivoco menos 5, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, menos 5 y 5, ¿no? Supongamos. Ok. Si yo sumo esos dos errores, menos 5 y 5, va a dar 0. No, y me diría, tu modelo no se está equivocando, lo estás haciendo muy bien. Sin embargo, eso no es cierto. Lo que se hace es elevar al cuadrado. Hay otras técnicas que utilizan el valor absoluto, por ejemplo. Pero lo que se hace es elevar el cuadrado, 1, para evitar que se meten o se anulen entre ellos, ¿no? Los errores. 2, maximiza el error. Cuando estamos hablando de valores que no están en rango entre 0 y 1, el cuadrado lo que hace es maximizar el error, ¿estamos de acuerdo? Si yo tengo de diferencia de 5, en el cuadrado va a ser 25. ¿No? Entonces eso le agrega cierta penalización y no lo vamos a alcanzar a ver eso. Pero si escriben el diplomado, ¿lo alcanzan a ver? No, perdón por el comercial. Pero es forma de titulación, ¿eh? Pues, por si ocupan. Vamos en la generación 9, está muy chido, todo el mundo les gusta. No tomen el de ingeniería de datos y técnicas estadísticas, no sé si tomen. Pero bueno, nosotros hacemos el cuadrado para evitar que se meten, ¿no? Y otro para maximizar el error. Y en función de eso también nos va a ayudar en algunos cálculos, ¿no? Entonces vamos a ver. Yo voy a definir a Q como mi error, ¿no? Que es esta cosa. La suma de la observación menos su estimación al cuadrado, ¿no? La estimación es el resultado de la recta. Pero resulta que yo conozco o al menos no es que lo conozca, lo estoy proponiendo. Entonces esto es igual a la suma de y menos alfa más beta veces xy. La y y la y están en función de la suma. Todo esto al cuadrado. Luego, voy a partir de voy a minimizar. Entonces, lo que han hecho ustedes desde cálculo 1
bueno, no solamente esta forma, ¿no? Saben simples y eso. Pero si yo tengo una ecuación en función de dos variables y quiero minimizarla, voy a utilizar la derivada parcial, ¿no? Bueno, no es una ecuación, es una expresión, de hecho, ¿no? Entonces, la derivada parcial de Q con respecto de alfa, y eso tiene que ser igual a 0, ¿no? Para buscar los mínimos, y la derivada parcial con respecto, de Q con respecto de beta, igual la voy a igualar a 0. Vamos con la primera parte. La derivada parcial de Q con respecto de alfa es igual a ¿qué? Tenemos, aquí la suma nos va a hacer los valores, ¿no? Tenemos un exponente, ¿no? Una expresión a un exponente. Baja el exponente, 2, aquí está. Luego, y con respecto de alfa es 0, ¿no? Alfa con respecto de alfa es 1, menos 1 de hecho, ¿no? Y todo esto no está en función de alfa, entonces se va a 0. ¿No? Entonces tengo 2 que bajó y este menos 1, menos 2. Y la expresión de adentro se queda igual. Es una derivada como ya ustedes ya conocen, ¿no? Esto que es igual, puedo sacar el 2 y distribuir las sumas, ¿no? Esto es la menosuma, dos veces la menosuma de y más la suma de las alfas más beta veces la suma de xy. Esto se puede resumir de forma muy sencilla. ¿Qué es esto? 2, lo vuelvo a reacomodar, ¿no? La suma de beta por xy la pongo al principio, ¿no? Esto es n alfa, ¿no? ¿Por qué? Porque alfa no está en función de y. Entonces, cuando yo tengo una suma de una constante, la suma es n veces la suma, siempre y cuando esté de y a n, ¿no? Entonces tengo n alfa y este pedazo lo dejo al final. Esto tiene que ser igual a 0. Ustedes saben, por álgebra lineal, álgebra superior, que cuando tenemos una expresión de a por b igual a 0, o a es 0 o b es 0. ¿Están de acuerdo? Que 2 no puede ser 0. ¿No? Eso es inconstitucional, iba a decir. Eso es contradictorio. Entonces, este pedazo es el que debe de ser 0. ¿No? Por tanto, es lo que tomo. Ahora, voy a dividir todo entre n. ¿No? Este pedazo entre n y el 0 entre n, pues me va a dar 0 de todos modos, ¿no? Entonces, voy a tener beta veces la suma de las xy más n alfa menos esto entre n, ¿no? Ahora, la n la puedo meter porque no está en función de las i, es una constante. 1 menos n, en realidad, ¿no? Voy a la siguiente, ¿no? Aquí está. Habíamos quedado en esto. ¿Qué pasa? Beta entre n por xy más alfa, ¿no? Aquí eso fue la n, menos 1 entre n de y. ¿Qué pasa aquí? xy entre n, la suma de xy entre n, que es el promedio de x. La suma de y entre n, que es el promedio de y. Entonces queda así. Beta veces el promedio de x más alfa menos y promedio. Y ya hemos encontrado el primer valor, el valor de alfa. Alfa es igual al promedio de y menos beta veces el promedio de x. Y aquí siempre lo digo así, perdón la palabra que voy a decir, y no voy a decir, ya me tienen hasta el borde. Acabamos de encontrar que el intercepto alfa también se conoce como intercepto, también se conoce como el efecto promedio de las variables, justo por esto, ¿no? También se conoce como beta 0, entre muchas formas, ¿no? Pero encontramos que el intercepto está en función de unos pinches promedios, perdón por lo de promedios, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que al final todo se resume a los promedios de las variables, bueno, en el caso lineal para encontrar ese intercepto donde corta en el eje X. No, obviamente todavía nos falta encontrar la beta, pero la beta la vamos a encontrar, es un poco, este es step forward, ¿no? Entonces, ya encontramos alfa en función de qué, de hacer el proceso de, perdón, de mínimos cuadrados, ¿no? Acabamos de hacer la demostración. Vamos a ver qué pasa con beta. ¿No? Ya habíamos hecho la derivada parcial con respecto de Q, perdón, la derivada parcial de Q con respecto de beta, de alfa igual a 0, ahora va con beta. ¿No? Mismo proceso. Tengo la expresión que tenía yo allá atrás, ¿no? Que es y menos esta cosa al cuadrado. Básicamente, ¿cuál es lo malo de hacer esto? ¿No? ¿Cómo saco la derivada parcial? Fácil.
igual es una expresión de un exponente, entonces baja el exponente, tendría 2 veces, luego, ¿esto está en función de beta? No. ¿Esto está en función de beta? No. ¿Esto está en función de beta? Sí. Este se vuelve un coeficiente. Entonces tendría 2 menos xy, ¿no? Y la expresión de hace rato. Pues tendría la suma menos 2xy por y menos esto, ¿no? Entonces, en función de esto, yo voy a hacer el cálculo siguiente. Voy a mi llamada, los dejo en ascuas, pero ahorita regreso. Y los voy a dejar otra vez en suspenso tantito. Nos dijo que le recordáramos anuncios. Sí, gracias. Justo eso. Estuve haciendo cálculos el día de ayer, entre que preparaba su clase y demás. Hay un tema con las fechas. No lo voy a enseñar en mi calendario, porque ya lo tengo yo y ahí hay unas sorpresitas. Pero vamos a estar muy cortos de tiempo. Su examen se entrega este viernes, ¿no? Y es muy probable que ya el otro examen ya esté muy pronto, o sea, casi la siguiente semana. No va a ser de modelos, por supuesto, obviamente no me voy a manchar, ¿no? O sea, sé medirlo, ¿no? Y no se preocupen, o sea, y se los vuelvo a repetir, no sé si se los dije el primer día, pero conmigo no se preocupen por la calificación, o sea, soy barquísimo en calificación. Y lo han visto, tengo exámenes a 11 puntos, les he extendido las fechas de entrega en algunos casos. En este examen no va a suceder porque se les va a estar con el otro. Pero vaya, ¿no? En ese momento sí sentí el verdadero terror, sí, entendí la referencia, ¿no? Sin embargo, preocúpense más por aprender, ¿no? O sea, a mí no me pagan, bueno, yo decir no me pagan, pues sí me pagan. A mí no me pagan por reprobar o quitar menos o más alumnos, ¿no? A mí, es más, si ustedes no aprenden tampoco me pagan, sin embargo se me hace muy poco ético de mi parte, ¿no? Aventarle los PDFs y decirles, ahí está su clase, ¿no? Si tienen dudas ahí, chéquenlo, porque sé de casos con nombre y apellido de profesores de Mac, ¿no? Que lástima que hagan eso. Pero, en mi caso no, a mí me preocupa que ustedes aprendan. Vamos a ver muy poquitos modelos comparados con los que teníamos, porque perdimos mes y cacho de clases, más los puentes, más muchas cosas, ¿no? Entonces, sin embargo, la idea es que ustedes
aprendan al menos lo necesario para seguir con esto. Y obviamente les voy a dar fuentes, les voy a dar los conceptos, ¿no? Los PDFs que les decía, algunos papers incluso de modelos nuevos, para que lo chequen ustedes. Entonces, por ese lado no se preocupen. Preocúpense por aprender, y a lo mejor los métodos son un poco no ortodoxos. Los modelos que nos faltan, ¿nos podría dejar info para que lo veamos por nuestra cuenta? Claro que sí. Sí. Son un montón. O sea, incluso, es más, incluso en el diplomado que damos, no vemos todos porque en 6 semanas no da chance. Los módulos del diplomado son de 6 semanas. El módulo 2 es de modelación supervisada. Y en 6 semanas no alcanzamos a ver, vemos como 20 modelos. No son como 12, 15 modelos. Y aún así hay un montón que no vemos, justo porque son muchos, ¿no? Son muchas arquitecturas, pero la idea es que conozcan al menos las básicas. Entonces, el diplomado es de ciencia de datos. El coordinador es el doctor Gustavo Fuentes. Yo soy profesor ya he dado todos los módulos, salvo el 4, pero soy experto en todos, entonces pueden preguntarme también. Cuesta 20,000 pesos, creo. Lo pueden pagar a pagos chiquitos. Y hay becas. No sé cómo funcionan las becas, solo a mí alguien una vez me pasó el rumor, así que pregunten si les interesa. Es opción de titulación. Ya han salido titulados con diplomado. Es muy bueno, no porque lo dé yo, o sea, estuve investigando. En la NAVA cuesta como 120,000 pesos un diplomado con solo los primeros 2 módulos. Y bueno, la NAVA, ¿no? En el TEC creo que 60,000 o al revés, no me acuerdo. Y lo da la universidad. Entonces, después platicamos de eso. El diplomado, se abrimos generación cada que se llena, se están llenando muchísimo. Como por la 9, empezamos hace año y cachito. Entonces, no sé cuándo empiece, pero si ustedes se inscriben, ahí les dan todos los datos. Entonces, se pueden inscribir en la página del Centro de Educación Continua. Pero bueno, esa es otra historia. Después de todo eso, entonces no se preocupen por la calificación. Pues siempre y cuando estén y me entreguen y no me entreguen cosas que no, o sea, que yo vea que no estaba aprendiendo, no van a tener problema. Digo, si no entran, pero al final vienen a la segunda vuelta, también pasa, ¿no? Y la pasan, obviamente. Pero esa es la idea. Entonces, en función de eso, estuve viendo cómo puedo ajustar nuestro calendario para que obtengan al menos lo que yo tenía planeado hace 3 meses, ¿no? En enero, febrero, que empezó el semestre. Entonces, la primera cosa es que las últimas 2 clases, que son 14 y 16 de junio, antes de mi cumpleaños, se las voy a publicar. 14 y 16 de junio, lunes 14 y miércoles 16 de junio, que son nuestras últimas clases, ustedes van a presentar sus proyectos, ¿no? En los cuales también va a haber una modificación. Estuve checando lo que les pedí y en función de tiempos no les va a dar la vida. Déjame ver si tengo alguno de todo. Zacatlán, ustedes son minería de datos. Que me rompo maldición educadora. Bueno, a todos les pedí un modelo que solucione lo que les pide el dueño y otro modelo que ustedes quieran. La modificación es que ahora solo van a hacer un modelo, ya no tienen que hacer 2. Y es el que me van a presentar. Por ejemplo, voy a agarrar uno de ejemplo, ¿no? ¿Dónde están proyectos? Por ejemplo... El de vuelos. ¿no? Starbucks. Bueno, hay que sacamos el de vuelos. Starbucks. La ética de Starbucks quiere conocer a profundidad los clics que tienen y su reacción a campañas, con el objetivo de mejorar el alcance con ellos y seguir posicionándose como un referente en la industria de bebidas, ¿no? Entonces, aquí les pedí, adicionalmente, quiere conocer a quiénes deben enviar sus campañas para maximizar, ¿no? Y les puse presentación de aproximadamente 10 minutos, eso sí lo van a hacer. Consideraciones, déjame ver, aquí no está eso. ¿Qué está arriba de entregables? Ahí donde dice generación de un modelo matemático. Ok, justo. Eso solo sería uno, entonces. Uno por proyecto. No, ustedes deciden, por ejemplo. El chiste es que esto lo pueden resolver. Les voy a dar un tip a los de Starbucks. Yo también voy con los de aviones porque lo piden. Y ya, porque si no hay que seguir con la clase, todavía me falta. Por ejemplo, meto como variable la campaña que le llegó, sus datos, ¿no? Género, edad, ingresos, cuánto gastó, y como variable objetivo, por ejemplo, yo tengo una regresión lineal, como variable objetivo,
el total de sus transacciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Ver la relación entre la campaña y el monto que gastó, por ejemplo, ¿no? Y vemos qué tanto afecta y sabemos a quién se la podemos mandar. O bien se la mandan a aquellos que superaron cierto umbral de monto, no sé. Eso es algo que ustedes deben de decidir, ya no más tendrían que hacer uno. Por ejemplo, aviones, ¿dónde está aviones? Aquí está. Es el último. Sí, gracias. Aquí que les pide, adicionalmente el aeropuerto desea prevenir contratiempos climatológicos para sus vuelos, esto con el objetivo de agilizar su operación de alguna contingencia. Para lograr este cometido debe construir un modelo matemático adicional al solicitado. Solo sería uno y, por ejemplo, pueden predecir cuándo va a llover, ¿no? Pueden hacer una variable de este día, en función de estas características, va a llover. ¿Qué pueden hacer? Ok, hoy, 15, ¿qué día es? 26 de mayo. ¿Llovió ayer? No. ¿Llovió antier? No. Como, lo pueden manejar un poco como el caso de Apple, no sé si fue Apple o Google, bueno, de las acciones. En función de la historia, ¿va a llover? O cuál es la probabilidad de que llueva, ¿no? Llueva 1 o llueva 0, ¿no? En función de eso ya lo tienen, ¿no? Y ya a lo mejor no tienen que usar todas sus fuentes de datos, pero con eso le dicen al avión, ok, ¿sabes qué? Va a haber una contingencia climatológica. Tipo, van a llover camionetas, ¿no? Si entendieron la referencia, están en la clase correcta. Van a llover camionetas o no sé, ¿no? Entonces, así lo pueden hacer, ¿no? Y así nos podemos ir con cada caso. De hecho, si necesitan alguna ayuda como la que le acabo de estos dos equipos arbitrariamente, la podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, canciones. Veamos este último, porque si no, no me va a dar tiempo. Musicfy desea conocer qué es lo que hace un artista popular. Eso está fácil. Tienen las canciones y tienen una columna que se llama Artist Hotness, no sé qué, y hay otra que es Popularity o algo así. Traten de hacer un modelo que en función de las variables prediga esa variable, ¿no? Entonces, y ahorita van a ver, justo es el ejemplo de cómo podemos decir, ok, ya tengo la regresión lineal, ¿eso qué significa? ¿No? Para un negocio. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, si alguien necesita que les dé ideas de esto, o si tienen una idea y quieren validar que es correcta, escríbanme y les contesto. Me tardo un chorro en contestar, pero les contesto. ¿Va? Bueno, volviendo a la demostración. ¿Alguien alzó la mano? ¿Qué pasó? Una última pregunta. ¿A qué se refiere con...? Bueno, en el examen dice, el esquema de datos puede ser tipo cubo, con dimensiones, o bien sábana con los datos en una tabla. Me refiero a qué se refiere con lo de la sábana. La sábana es como el caso del INEGI, ¿se acuerdan? Que no tenía, por ejemplo, estado, no tenía números del 1 al 32, tenía el nombre del estado, tenía Veracruz, Ignacia de la Llave, Hidalgo, Ciudad de México, ¿no? O sea, no venían, las dimensiones estaban implícitas en esa tabla, ¿no? El otro es que el hecho, tenga la tabla de hecho y como satélites las tablas de dimensión. Cualquiera de las dos es viable. Ok, perfecto, gracias, profe. ¿Alguien más? Yo, profe, una pregunta. Estábamos discutiendo ayer en el equipo que si teníamos un campo fecha, si ese campo fecha deberíamos de manejarlo dentro de la tabla de hechos o hacer una tabla de dimensiones de las fechas, pero esto iba a complicar de hacer filtrados por estas fechas, ¿no? Sí, yo sugeriría que las fechas sí las dejes dentro de la tabla, sobre todo porque el mapeo sería como el del INEGI, ¿no? Por ejemplo, 15/01/94, 15 de enero del 94, o sea, al final es un poco redundante. Entonces déjenla como variable de la de hechos. Vale, buenísimo, gracias, profe. Vale, yo estoy ansioso de ver sus cubitos, más que los cubitos, sus dashboards. Pero bueno, va. Entonces estábamos que la derivada parcial del error. Profe, una duda rápida también. Sí, claro. En casos para separar tablas de hechos y dimensiones que, por ejemplo, tengan varias posibles IDs, por ejemplo, en una compra se hacen varios productos, se compran varios productos, pero los hechos serían cada compra. Ahí nos conviene sí separar la tabla de dimensiones de los productos, y si es así, ¿cómo dejaríamos los IDs pegados con comas o cómo? Lo que recomiendo ahí en ese caso, por ejemplo, es que tus IDs se vuelvan, no los IDs columnas, sino más bien que digas, por ejemplo, el 26 de mayo, ¿cuánto se vendió del producto 1? ¿Cuánto se vendió del producto 2? Eso te puede dar una tabla gigante, eso sí. Podrías normalizarla, por ejemplo, ¿no? Productos tal, o
o llegar a una categoría un poco más grande, ¿no? Categorías de productos, ¿no? Si vendieron lápices a Japón sin lapiceros, pues estoy hablando de papelería, ¿no? Por ejemplo. Acuérdense que el cubo lo que hace es resumir la información, ¿no? A veces no es necesario llegar a tanto al nivel transaccional tal cual, ¿no? Bueno, lo digo más en el sentido de cuando no se pueden, así como agrupar, por ejemplo, de nosotros que es actores y directores. Una misma película puede tener varios actores y puede tener varios directores. Uh-huh. Ahí, ¿cómo los podremos separar? Ahí, por ejemplo, como es una categoría o una dimensión de alta cardinalidad, yo recomendaría no usarla para el cubo. Lo que sí podrías hacer es hacer un cubo independiente de actores y en cuántas películas salió, directores, etcétera, pero no usarla directamente como una ID de actor, porque obviamente hay películas que tienen 3 actores, hay películas que tienen 17 actores, entonces podría no ser buena idea manejarlos dentro del cubo. Ok, entonces sí manejarlo aparte para, si quiere ver algo de actores, que ya sea parte de actores y así. Correcto. Ok. Podrías hacer una pestaña de tu dashboard si les da tiempo de actores, ¿no? Haces la de películas y luego la de actores. Acuérdense que sus cubos también deben de empezar a responder lo que les preguntaron. Sí. Ok, gracias. Vale, no de qué. Entonces, porque yo me sigo con la derivada y de ahí no salgo, ¿no? Va. Entonces, estábamos que la derivada parcial del error con respecto de beta es igual a la suma de menos 2 veces xy el producto que estaba ahí adentro, ¿no? Vamos a distribuir y acomodar las cosas. Saco el menos 2 y ingreso la xy porque está en función de la y, ¿no? Y hago la distribución del producto. Tengo xy por y menos alfa veces xy, ¿no? Aquí está. Menos beta xy al cuadrado, ¿no? Luego, esto, yo ya sé que alfa, ¿quién es? Alfa es este. Y promedio menos beta x promedio. Entonces lo sustituyo. Y otra vez, menos 2 no puede ser igual a 0, entonces solo esto es 0, ¿no? Esa es la formalización de si divido todo entre 2, 0 entre menos 2 es igual a 0, ¿no? Esa es la formalización. Entonces me quedo con la suma, ahora sí ya, descompuesta. xy por y menos y promedio por xy menos beta xy promedio por x promedio, pues xy por x promedio, menos beta xy al cuadrado, ¿no? Básicamente descompuse esto. Ahora voy a reagrupar, al final es una propiedad de las sumas, ¿no? Puedo separar la suma en 2 sumas siempre y cuando todos estén en términos de y, ¿no? Me quedo de este lado a las xy y a la y promedio, ¿no? Es decir, xy por y menos y promedio por xy menos beta veces, ¿no? Aquí está la beta, esta suma. Resulta que ya está por aquí beta, entonces ya nada más la puedo despejar. Y resulta que beta es igual a ¿qué? A la suma de xy por y menos y promedio por xy entre xy al cuadrado menos xy por x medio. Es una expresión, pero, esta es una expresión bastante interesante. Sin embargo, podemos llevarla a otra expresión, ¿no? ¿Qué es esto? Nosotros tenemos lo siguiente. Porque nosotros como matemáticos nos encanta meter cosas y simplificar, ¿no? Tenemos es que ya llegó el perrito, me está lamiendo. Tenemos esta expresión. Sabemos que esto es 0, ¿no? El medio de x media al cuadrado menos xy por x promedio, eso es igual a 0. ¿Por qué? Esto es una constante y la suma, entonces el resultado de la suma me daría nx promedio al cuadrado, ¿no? Esto me daría nx promedio por promedio x al cuadrado, entonces esto me da 0, ¿no? Lo mismo aquí, esto al final es n veces el promedio, n por esto y esto, entonces me queda así, ¿no? Todo esto es igual a 0. Si no, se los dejo como diría Spivak, se deja al lector, pero está muy fácil comprobar que es 0. Entonces, ahora lo agregamos a la suma, ¿no? Este pedazo a la parte de arriba y el otro pedazo a la parte de abajo, ¿no? Al final estoy agregando un 0, ¿no? Es decir, esto más 0 y esto más 0 al final me da lo mismo.
Resulta que lo puedo reagrupar, ¿no? Al final es 1 más 1, otra vez agrego las sumas y que me quede. Puedo factorizar, ¿no? Ustedes saben factorizar desde la secundaria, ¿no? XY menos X promedio por Y menos Y promedio, ¿no? Si yo hago ¿cómo se llama? La factorización, así me queda. Y si no me creen, vean. XY por Y promedio, aquí está, menos. X promedio menos Y es este, menos. Y X promedio menos Y promedio es más. Aquí está. Estoy en clase, niño. Luego, abajo, lo mismo, ¿no? Esto se vuelve al cuadrado, ¿no? Menos XY promedio menos XY, estos son 2 menos 2 veces XY. Entonces es un binomio al cuadrado. Este al cuadrado más este al cuadrado y el signo se lo obtiene del menos, ¿no? Y ahí está. Luego puedo agregar a ambos lados un menos 1 entre n y un menos 1 entre n, ¿no? Entre este me da 1, entonces no hice nada, ¿no? Estoy multiplicando por 1 estoy multiplicando por 1 esta cosa, ¿no? Ahora, resulta que ustedes ya conocen esto y ustedes ya conocen esto. Y si no lo conocen, se los presento. Esto de arriba es la covarianza de X con Y, o de Y con X, es conmutable. Y el de abajo es la varianza. Retomando el valor de alfa, resulta que encontramos que para encontrar esa recta que mejor se alinee y que minimice el error cuadrático, es a partir del promedio de Y, el promedio de X, la covarianza entre ellos dos y la varianza de X, ¿no? Hemos encontrado la forma en la que alfa y beta pueden funcionar para el caso que estoy buscando, ¿no? Entonces, ahora vamos a proceder a utilizar este modelo. Esto es para el caso de una variable, nosotros lo vamos a extraer. Es lo mismo, ¿no? Se van a llegar a expresiones como Y menos beta veces X promedio, menos beta 1, beta 2 veces, etc., ¿no? O sea, solamente se va a ir moviendo y ya, ¿no? De hecho, la demostración se hace una demostración muy bonita con matrices, porque se extrapola hacia eso, ¿no? Pero se los dejo al lector. Ese es el caso cuando el caso es continuo, ¿no? Cuando la variable objetivo es continuo, es decir, un número puntual, ¿no? Número de goles, la edad, el precio, no sé, depende de su caso. Por ejemplo, el número de reproducciones de un artista, ¿no? Y ahorita vamos a establecer unas relaciones bien padres. El segundo caso es la regresión logística, es su contraparte discreto. En este caso, cuando la variable objetiva es discreta. Cuando estamos hablando de modelos de Machine Learning, existen dos grandes categorías. Los de los modelos supervisados y los no supervisados. Ahorita estamos con supervisados porque tenemos una Y. Supervisados que existe una Y. Luego existen otra clasificación, los modelos de clasificación y los modelos de regresión. Los de regresión es cuando la variable objetivo es continua. Y los de clasificación cuando la variable objetivo es discreta. Van a decir, oye, ¿por qué se llama regresión si el final es de clasificación? Es por cómo fue fundamentado el modelo. Sin embargo, estamos hablando de un problema de clasificación, ¿sabes? Es decir, mi variable objetivo es discreta, que se cumpla o no cierto fenómeno, va a llover o no va a llover, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasó hace muchísimos años? Los que hicieron regresión lineal dijeron, perfecto, ya sé regresión lineal. Van a decir, ok, pero ¿qué pasa si mi problema no es continuo, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero saber si algo pasa o no pasa, ¿no? Tipo, van a probar mis alumnos, digo, es fácil, todos van a sacar 0, ¿no? Bueno, 6 no me dejo poner 0, todos van a sacar 5, no 5, porque con 6 no se pasa. En mi prepa pasábamos con 7, pero bueno, esa es otra historia. La regresión logística, a partir de ahí dijeron, ok, vamos a hacer un nuevo caso. La regresión logística permite modelar un evento dicotómico. ¿Qué quiere decir dicotómico? Que solo toma 2 valores. En forma probabilística, donde P representa la probabilidad de éxito. ¿No? P y Q, ustedes eso lo vieron en probabilidad, ¿no? P representa la probabilidad de éxito y hay que tener mucho cuidado aquí, ¿no? Eso se interpreta relativo. ¿Por qué? Porque éxito puede ser que le dé cáncer a alguien, que se muera a alguien y alguien diga, no, es que no es éxito. O sea, nos referimos a éxito probabilístico, ¿vale?
antes de que nos pongamos un poco puristas, ¿no? Porque nos referimos a éxito a aquello que representa lo que buscamos de interés, ¿no? Que el cliente tome un producto, que se incumpla un crédito, que la gente se enferme, etc., ¿no? El complemento de P, que ya conocemos, se denota por Q, ¿no? PQ es 1 menos P. Y en ocasiones es útil el cociente P entre 1 menos P, que se denomina en jerga de aquí como momio o odds en inglés, ¿no? Y representa cuánto más probable es el éxito que el fracaso, ¿no? Por ejemplo, P entre 1 menos P, tengo que P es 0.25, ¿no? Y 1 menos P es 0.75. ¿Cuánto es eso? Un tercio, no un cuarto, perdón. No, sí, un tercio. 0.25 entre 0.75 es un tercio. No quiere decir que es más probable el fracaso. ¿Qué pasa si tengo aquí 0.5 y aquí 0.5 es igual, ¿no? Me da 1. Y eso quiere decir, así se interpretan los números. Entonces vamos a partir de que mi regresión lineal no va a ser capaz de decir o 0 o 1. Sí va a ser capaz, pero en algún momento te va a dar valores negativos o te va a dar valores muy arriba del 1, ¿no? Entonces lo que hace lo que se hizo es que nació la regresión logística, que al final nos da una curva suave, una curva S, una S perfecta. ¿Qué distribución probabilística tiene como distribución acumulada una S perfecta? Pregunta. Es pregunta. ¿Qué distribución de probabilidad tiene como distribución acumulada una S perfecta? Está bien fácil. Hasta aventarnos un volado, podemos decir. La normal. La distribución normal, su distribución acumulada es una S perfecta. Se conoce como S perfecta esto, digo, uno diría es más imperfecta que nada, pero bueno. ¿No? Entonces, nos da una distribución en forma de S, que la mayor ventaja es que nos arroja valores entre 0 y 1. ¿No? Entonces, yo estoy midiendo la probabilidad de que en función de n variables ocurra un fenómeno dicotómico. Insisto, que se pague un crédito, que la persona gane más de $50,000 al año, etc. ¿No? Ahora viene lo interesante de cómo obtengo, cuál es la formulación del problema, ¿no? Para nuestro caso, pues vamos a partir del modelo de regresión lineal, el que ya conocemos, ¿no? El que acabamos de ver. Previamente mostrado, pero vamos a hacer ciertas adecuaciones a la predicción del fenómeno, ¿no? Primero, estamos partiendo de ese fenómeno, ¿no? Que yo voy a estimar mi Y a partir de eso. Ahora dijimos que era un modelo lineal. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Lo primero que voy a hacer es, ok, mi P y mi Q son continuos. Lo que sí es continuo es el momio, ¿estamos de acuerdo? Porque es un cociente y al final nos va dando ese valor, ¿no? Sin embargo, es un cociente de forma exponencial. Casi todos los cocientes se distribuyen exponencialmente, ¿no? Porque si este crece muy, muy poquito, digo, si este crece mucho y este muy, muy poquito, se vuelve una cosa gigante, ¿no? Entonces, esto se distribuye exponencialmente. Si yo tengo una distribución exponencial, ¿cómo la vuelvo lineal? Con el logaritmo, ¿no? Entonces, si yo aplico el logaritmo de esto, ya va a ser lineal esta cosa y ya podría aplicar este fenómeno, ¿no? Bueno, ya tengo el logaritmo. Ahora, ¿cómo lo quito? Pues aplico la exponencial, ¿están de acuerdo? E al logaritmo de esa cosa es igual a E a la otra cosa, ¿no? Si elevo a la... Si aplico E a ambos casos, tengo eso. Ok, luego el cociente me queda de esa forma, ¿no? Porque ya quité el logaritmo de ambos casos. Luego, si invierto, ¿qué es lo que pasa si invierto esta cosa? ¿No? Pues aquí solo se vuelve un cambio de signo, ¿no? Porque estamos en propiedades de las potencias, ¿no? Aquí se invierte el cociente. Luego, puedo hacer esta distinción, ¿no? 1 entre P de X menos P de X entre P de X menos P de X, ¿no? Esto es igual a ¿qué? Lo del lado derecho no lo he tocado, el derecho no lo voy a tocar. Luego, esto queda el más 1, el menos 1 aquí, lo paso para allá sumando, ¿no? Finalmente, vuelvo a invertir y resulta que tengo esto, que la probabilidad de ocurrencia del evento es igual a 1 entre 1 más la exponencial de menos mi expresión. Ahora, las alfas y las betas aquí no se van a obtener por mínimos cuadrados, sobre todo porque tenemos una exponencial y eso va a fastidiar las cosas, ¿no?
¿Por qué no se ocupa mínimos cuadrados? Estamos de acuerdo que si tenemos la derivada de E vuelve a ser E, ¿no? Y así nos quedamos. Para eso se ocupa un proceso que se conoce como máxima verosimilitud, que al final deriva en ¿qué? En un método numérico, ¿no? Que iterativamente va ajustando los valores de beta, de las betas, y al final obtiene el resultado, ¿no? Entonces, eso se deja al lector, pero ya tenemos la formulación de un problema binario. De hecho, esto se le conoce como regresión logística. Cierre, bueno, vamos a verlo ahora en acción, ¿no? Al final, ambos casos me van a dar betas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Primero, regresión lineal. La regresión lineal, todo esto se los voy a pasar, no se preocupen. Carga de módulos, NumPy para los numeritos, pandas para las tablas, couplings para los dibujitos. Voy a imputar, no lo habíamos visto, pero scikit-learn tiene una opción que es Simple Imputer para imputar en función de la mediana, lo que yo considero, ¿no? Scikit-learn también tiene otras opciones que es Model Selection, y ahorita les voy a platicar para qué es esto. Luego, Scikit-learn Linear Model, aquí está, Logistic Regression y Linear Regression. Luego, Scikit-learn tiene otro submódulo que es Feature Selection. Select K-Base, ya lo habíamos visto, F-Classif y F-Regression, solo ocupa Regression. Y de Scikit-learn Metrics voy a utilizar Accuracy Score, Lookup Score, Mean Absolute Error y R2 Score. El R cuadrado ya lo conocen. El Mean Absolute Error es el error medio absoluto. Pero, ¿por qué estamos usando esto? Al final, yo sé que mi modelo se equivoca. Tengo que medir qué tanto se equivoca y en función de eso decir qué tan bueno o malo es. Este lo corro para que couplings, ya lo hemos platicado, ¿no? Para que el plotly no me esté respirando en la nuca. Esto es para ver hasta 50 columnas y este es para evitar la notación científica. Estoy viendo mucho. Funciones relevantes. Voy a normalizar, es un dataset de películas y tienen el contenido para público general, etc. Esto lo voy a normalizar. Normalizar en función del negocio, no en función del 5% que habíamos establecido la vez pasada. Esto lo hizo un alumno del diplomado hace mucho tiempo, me gustó mucho porque justo todas estas son de restringidas, ¿no? Una categoría X, categoría R, como Deadpool, por ejemplo, ¿no? Parental Guidance, todos son estos. Aprobada, pasó, solo es aprobada, y not rated, y unrated es not rated, ¿no? Entonces, esa función la voy a ocupar para normalizar. Mi función de ploteo del histograma, mi función de ploteo del pie, mi función para ver la proporción de las categorías. Y ahora sí, data wrangling. Voy a leer los datos. Esta es mi tabla. Movie metadata. De hecho, es un dataset de alguno del, no sé si es el equipo de Movies o es el mío, que era de Sakila. Pueden llegar a una tabla muy parecida a esta con sus proyectos. Si llegan a una tabla como esta, ya no se tiran esto y ya pasaron minería de datos, ¿no? Indica si la película es de color o no, el nombre del director, número de críticas para revisión, la duración en minutos, los likes del director en Facebook, el número de likes que tiene el director en Facebook, los likes del actor 3, el actor 2. Por ejemplo, esto podría ser lo que... Esto podría contestar a lo que preguntaba el equipo de Movies, ¿no? Así como columnas también. Actor 1, Facebook likes. Gross es la ganancia de la película. Géneros, y vean, vienen varios géneros, ¿no? Acción, aventura, fantasía, sci-fi, ¿no? Actor 1, CCH Ponder. Bueno, pero pueden llegar a algo similar de todos modos. Movie title, avatar, número de usuarios que votaron, cast, el total de likes de todos los del cast, de todos los del reparto, número del actor 3, número de caras en el póster, eso está interesante. Plot keywords, aquí están algunas palabras clave con las que se identifica la película, ¿no? Tipo avatar, es una palabra clave, futuro, etcétera, ¿no? El IMDb, acuérdense que IMDb es una empresa de Internet Movie Database, la compró Amazon hace algunos años, y ahí hay unos ratings, ¿no? Número de usuarios para los reviews, lenguaje, país, content rating, de la funcionalidad arriba. Budget es el presupuesto que es la película. Title year es el año que sale la película. Actor 2, Facebook likes. IMDb score, eso es lo que vamos a predecir. En función de algunas de esas características, ¿cómo puedo yo predecir cuánto afecta
la calificación que le van a dar los clientes y los usuarios en IMDb, ¿no? Aspect ratio es la proporción de la pantalla. Acuérdense que puede haber unas más flaquitas, más gorditas, etc. Y el número de likes que tiene la película en Facebook, ¿no? La tabla tiene 5,000 registros por 28 variables. Voy a ordenar por IMDb Score y vamos a ver que la película con más calificación es esta, que se llama... ¿Dónde está? Towering Inferno, ¿no? ¿Quién sabe qué es eso? No, bueno, nunca lo he visto. El Padrino es la tercera, por ejemplo, ¿no? Y así nos vamos. Vamos a ver, Eda. Primero, los géneros los voy a partir. Los géneros están separados por pipes. Entonces, si yo les aplico un split, estoy usando el accesor string, me va a dar una lista con los géneros. Ahí está. Entonces, ahora, voy a hacer una columna por cada género, ¿no? Entonces, la columna del género 1 sería acción, 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 ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿cuántas columnas debo hacer? Porque este tiene 4, este tiene 1, hay uno que tiene más, entonces hay que ver. ¿Cómo lo hago? Fácil, sabemos programar. Dice que el máximo de las longitudes... otra cosa. Géneros es una columna de listas. Y el accesor .str funciona con cadenas. Las cadenas internamente son listas. Pues puedo usar también el accesor str cuando tengo una columna de listas, ¿no? Si yo le saco length, str.length, me va a decir la longitud, ¿no? Que es 4, 3, etc. El máximo de esa columna es el que quiero saber, 8. Entonces voy a iterar desde el 1 hasta el 8, ¿no? Voy a generar género 1, género 2, género 3, ¿no? Entonces género 1, bueno, género 0 empieza en 0, por eso es I más 1, es la entrada 0 del género, ¿no? Vamos a ver. Por eso muy rápido. df género 1 y quiero los géneros, ¿no? Para que lo vean. Bien, acción, 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 documental. Comedia, 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 etc. No, vamos a ver el 8. ¿Quiénes llegaron al 8? Están vacíos, ¿no? Entonces, vamos a ver que vamos a tener que quitar variables porque pues, hay películas que tienen 8 géneros. Digo, eso ya es mucho, ¿no? Completitud de datos. Ven, ordenado. Todas aquí están mis variables con 0 missings. Aquí empieza a haber missings y ven. Esas están al 100% vacías. Habría que ver por qué están 100% vacías. Se me hace que es un redondeo. Ok, entonces mis discretas van a ser color. Si la película está en color blanco y negro, lenguaje, país, content rating, es decir, si es para adultos, para niños, etc. Y los 8 géneros. Luego, las continuas es la duración, el gross, número de usuarios que votaron, número de caras en los pósters, el año, los likes del director, los likes del actor 3, 2 y 1, el total del cast, los de likes del cast, presupuesto, aspect ratio, movie, Facebook like, ¿no? ¿Cuántos likes tiene la película? Y mi objetivo va a ser el score, ¿no? ¿Cuánto tuvo de calificación? ¿O cuánto va a tener en calificación? ¿Cuál es el caso de negocio? Imagínense que yo soy dueño de una productora de películas, ¿no? Y tengo esta información, oye, ¿sabes qué? Quiero ver si la película va a ser exitosa. A lo mejor podría incluso predecir el gross, ¿no? Perfecto, pásame esta información y yo te voy a decir cuánto van a calificar la película en IMDb, ¿no? Perfecto, sí, IMDb, no sé qué funciona, pues vemos que cambiamos, ¿no? Vamos a ver la variable objetivo, cómo se ve el histograma. No me falles ahorita, por favor, porque se está tardando mucho. Chale. Y voy a ver las variables continuas. Vean esto. A Gauss le gusta esto, ¿no? Esto parece una normal, de cual la pesada es el izquierdo, ¿no? Entonces, en función de esto, la target se ve bien, no tiene outliers, sí tiene sentido, ¿no? Va de 0 a 10, es una escala definida. Vamos a ver las otras variables, cómo se ven. Y les digo que mi compu amaneció medio rosa. Vean, duración. Hay una película que dura 500 minutos. O sea, esos son casi 10 horas, ¿no? 8, un poquito 8 y cachito, ¿no? O sea, un poco. Entonces, en función de eso, el chaparro. Es que viene el perro y quiere que lo cargue. Entonces,
tenemos eso, también tenemos el gross. Vean, hubo una película que ganó un montón, número de usuarios que votaron, igual unas películas que votaron muchísimo. Cárguelo, sí lo estoy cargando. Este el latozón, pero nomás no la adresé. También vas a salir experto en minería de datos. Title Year, aquí están los años y tiene sentido, ¿no? Se está cargando más a los años recientes, se hacen más películas para acá. La película con menor fecha es de 1910, me parece. O sea, hace 110 años, ¿no? O más, creo, ¿no? 1916, casi 105 años, ¿no? Aproximadamente. ¿No? Los likes de los directores, ¿no? Hay unos muy impopulares, o bien, a lo mejor no tienen registradas esa información, ¿no? Lo mismo con el actor 3, etcétera, ¿no? Entonces, yo voy a decidir quitar outliers de esas variables a partir de esto, ¿no? Voy a quitarla de algunas, no las voy a quitar de todas, sobre todo porque algunos son muy severos, y en algunos casos, digo, yo ya me las sé, pero voy a quitar las variables. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular el percentil 99. ¿Se acuerdan que les dije que podemos quitar outliers por percentil? ¿No? Entonces, por cada una de estas variables, esto se llama un dict comprehension. Ustedes vieron las list comprehension, ahora estamos viendo dict comprehension. ¿Qué es lo que hago? Genero un diccionario a partir de ¿qué? De la variable y su percentil de estas variables: duración, gross, número de usuarios, número de caras en el póster, presupuesto y FPH. ¿No? Lo corro, está muy rápido. Bien. Duración, está su percentil 99. Gross, percentil 99. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a iterar a partir del diccionario, que es dsperc.items. Entonces me puedo hacer variable, percentil. ¿Qué voy a hacer? df es igual a df, la variable menor o igual al percentil 99. O es nula, porque aquí el nulo no cumple la condición. Entonces lo hago porque si hay nulos y no me quiero perder toda esa información. Y mi old shape tenía una tabla que era old shape. Bueno, lo saqué por ahí arriba. Se me hace que se borró cuando lo cambié. Bueno, pero sabemos que mi tabla tiene, ¿cuántos registros? Aquí están, 5043. Bien, me quedé con el 95%, apenas el umbral que definí de quitar hasta el 5% de mis datos, ¿no? De hecho, pueden hacer esto un poquito más laxo, si le ponen aquí 5, por ejemplo, ¿no? Le estás dando un poquito más de chance, entonces 2, 3 observaciones te puedes quedar, ¿no? Luego, vamos a ver cómo se ven los histogramas. La duración ya se compuso un poco más, vean, ya no está la de 500, ¿no? Igual aquí, ya puedo ver un poco más suave esa curva, ¿no? Y en general se compusieron, ¿no? Voy a hacer el del discreto. Primero vamos a ver el prediscreto. Vean, color, el 95% de las películas fue a color, 4% en blanco y negro y el 38% no tiene esa información. A lo mejor son solo bandas sonoras o no sé, ¿no? El 93% de las películas en inglés y tiene sentido, ¿no? El inglés es el lenguaje de los negocios. Luego, Estados Unidos 75%, Reino Unido 4%, 9%, etc., ¿no? Vean, esto necesita normalizado sí o sí, son un montón. Género 1, comedia es la más popular, acción, drama, etc. Y vean, hay muy film noir, no sé qué es eso. Género, si alguien sabe qué es film noir, ahí nos dice, ¿no? Género 2, género 3, género 4, vean, género 4 el 72% son missings. Género 5, 91, y así nos vamos a ir con los 8 géneros, ¿no? Vean, 99.92% missings de esto. Entonces, lo que voy a hacer, vamos a ver los países, ¿no? Creo que los países van a ser un poco más descriptivos. Ahorita que dibujo. Vean, la gran mayoría son a color, ¿no? La gran mayoría es en inglés. Aquí la gran mayoría es de Estados Unidos, ¿no? Estas están interesantes, ¿no? Las categorías. Aquí igual con los géneros, etc., ¿no? Entonces ahí está. Romance y thriller. Vamos a ver las variables nulas, ahora sí. ¿Qué es lo que hago? Un df.isNull y el promedio, acuérdense que el promedio me da la proporción y me quito con aquellos que tengan más del 30%, ¿no? Que de seguro son los géneros. Vean, género 3, género 4, género 5, 6, 7 y 8, ¿no?
Entonces se van. Digo, se fueron los géneros, pero al final tenemos los dos principales, ¿no? Luego, quito los missings de la target, que según yo no hay. Y vuelvo a actualizarlo, mis listas, para no quedarme con las que ya quité, ¿no? Ahora voy a normalizar. Content rating, le voy a mapear la función de ahí arriba, ¿no? Entonces, ahorita va a ver cómo se ve. Luego voy a hacer mi mismo for de la clase pasada para normalizar, ¿no? Y vamos a ver otra vez las frecuencias, ¿no? De hecho, vamos a ver el pi, sería un poco más visual, ¿no? Vamos a ver. For fit, y le voy a poner plot pi, para que algo funcione si no las pongo. Plot pi, y según yo recibe la variable y el dataset y la variable. Vean, la película a color, 95%, y 4.51 otros. Es inglés y otros, 6.59, ¿no? Estados Unidos, otros, y Reino Unido, se alcanzó a caber Reino Unido. Parental guidance, restringida, y otros, ¿no? Es decir, con autorización parental, restringido, y otros. Género, comedia, acción, drama, otros, aventura, crimen y biografía. Luego, género 2, igual otros, fue muy grande. Y quedaron bastante bien los países. Ya se ven mucho mejores. O sea, no tengo categorías no tengo 1000 categorías súper chiquitas. Pues. Hago reset index para no vaya siendo el diablo. Y hago mis variables dummy, ¿no? Y ahí está. De este dummy es una tabla de 24 columnas, ¿no? Es bastante. Vamos a ver. Las variables dummy, véanlo como un foco, ¿no? Esta película es de género, es de comedia. Si es 1 es que es un foco premio, es de que es comedia. Si es 0 es que no es de comedia. ¿Va? Vamos a ver el modelo. Ahora sí, el modelo. Primero voy a preparar mis sets, ¿no? X y Y. X es esta matriz que tiene nulos. Todavía no he cumplido el principio de valores continuos no nulos. Luego, imputación de datos. Voy a imputar. Para eso voy a instanciar la clase simple imputer, la que sale de arriba. Le voy a dar estrategia mediana. Pueden usar la media, la moda, lo que quieran. Yo uso la mediana porque es Robust Outliers. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer mi XY en función de qué. Mi XY de X imputado es igual a un data frame de qué. El data va a ser igual a im.fit. Los objetos de scikit-learn que transforman los datos, en este caso es una transformación de imputación, tienen el método fit transform, que lo que hace es ajustar los datos. ¿Qué haría el fit? Encontrar la mediana. El transform llenaría los espacios con la mediana, ¿no? Y le voy a dar que las columnas van a ser X columns, porque son las mismas, y el índice igual. Aquí queda XY. No, vean esto. ¿Cuáles eran los missings? Gross, por ejemplo. ¿No? Estoy diciendo de alguna forma, y es incorrecto, que esta película obtuvo 24 millones de ganancias, ¿no? Y quién sabe si sí tuvo eso. Luego, voy a sacar las mejores variables, eso ya lo habíamos visto, ¿no? kb.select keybest, K es all, y mi función ahora es fregression. ¿Por qué? Porque mi variable objetivo es continuo. Es un problema de regresión. Le voy a hacer un fit, ya lo hizo, y voy a ver los scores. Los scores, hago una tabla como lo hice la vez pasada. Y ahí está, ¿no? Estos son están ordenados, ven. La variable que más poder predictivo tiene para saber el promedio de calificación es el número de usuarios que votaron. Sorpresa, esta variable tiene algo que se conoce como dependencia funcional con la variable objetivo. ¿Por qué? Están de acuerdo que si el IMDb score es el promedio de las calificaciones, este es el denominador, ¿no? Al de arriba es la suma, entonces este es el denominador. No lo puedo utilizar. ¿Por qué? Imagínense que llega una nueva película. Y te voy a decir, perfecto, para decirte si tu película va a ser exitosa, dime cuántos han votado por ella. Y el director me va a decir, vete allá donde te conté, porque pues, ni siquiera ha salido la película. ¿Cómo voy a saber cuántos ya votaron por ella? Entonces, eso no es una estimación correcta, una variable correcta, tiene una dependencia funcional con lo que quiero decir. La duración no, yo ya sé la duración de la película antes de que salga. Movie Facebook Likes también tiene dependencia funcional. Bueno, no funcional, pero imagínense, la película va a tener likes
O sea, la película sí puede tener likes antes de que salga, ¿no? Ahorita ya hay páginas de Facebook de películas que todavía no salen. Sin embargo, estamos todos de acuerdo que a partir de que sale una película y de que es popular, aumentan los likes de la misma. Entonces, hay una relación ahí. El año lo voy a tener que quitar. ¿Por qué? Porque imagínense que les digo, ok, el año, de acuerdo al año, va a aumentar los likes. Entonces me va a decir, perfecto, digo el score. Me espero 15 años para tener más score que ahorita, ¿no? No, tampoco tiene sentido. Género sí, director Facebook like sí, todo eso ocurre antes, content rating sí, etc. Entonces, vamos a verlo cómo se ve el dibujito. ¿No? Y creo que es abismal la diferencia, ¿no? O sea, se ve mucho la dependencia. Esto ocurre mucho. Cuando tiene una variable que predice muchísimo, probablemente es que esté la variable objetivo metida. Ahí. De hecho, en la clase de la semana que viene vamos a ver cómo aplicar modelos a datos nuevos, ¿no? Ahorita solo estamos haciendo como un análisis exploratorio y multivariante, pero la siguiente semana vamos a ver, ok, tengo estos datos, ¿cómo predigo para cosas nuevas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a eliminar el año, los likes, los números de usuarios y lenguaje otros. ¿Por qué? Porque ¿están de acuerdo que la de inglés y otros son la misma variable, nada más que uno menos la misma variable, ¿no? Lo voy a quitar. Vamos a ver cómo se ve sin esas. Vean, la que más indica es la duración, y tiene sentido, ¿no? Había dura, o sea, una película de casi 10 horas. 9, 8, póngale que 8. ¿No? Si nos aventamos Infinity War de 3 horas, pues estaba buena, ¿no? Y el Snyder Cut, yo me estaba durmiendo, la neta, pero eso es bien. Y de ahí después, pues ya no tenemos muchas, ¿no? Me podría quedar con 5, de hecho. Estas primeras 5, porque las demás ya son marginales, o sea, sus aportes. ¿No? Le hago un fit, y ahí está. ¿Cuáles son las mejores variables? Estas. No, el get support ya lo habíamos platicado. La duración, que sea en inglés, que sea biografía, que sea drama género 1 y el género 2 drama también. Vamos a ver si eso funciona. No, vamos a ver, no tanto que funcione, sino qué significa, ¿no? Porque a lo mejor la duración, a mayor duración, menor score, no sé, todavía no sabemos. O sea, ahorita solo nos ha dicho que es predictiva. Pero en qué medida o en qué proporción, eso nos va a dar el modelo. Vamos a ver, XB es el de best. Y voy a hacer algo que en esta jerga se conoce como 30 test split. Se los voy a platicar con más calma el lunes, pero ¿qué es lo que hago? Voy a separar mi tabla en 2 pedazos. Uno del 70 y tantos % y otro con el resto. ¿Por qué? Porque necesito ver si mi modelo lo va a hacer bien con datos que no ve. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que no están en el entrenamiento. Es decir, con los datos de train voy a encontrar alfa y beta en función de los promedios y eso, de las covarianzas. Y en en el test lo voy a aplicar, ¿no? ¿Qué es esto? Train y test. Quedan pareados porque queda X train con su target de train y test con su target de test, ¿no? Instancio mi modelo, linreg es igual a linear regression. Y le hago el fit, ¿qué es esto? El fit, ¿qué es lo que va a hacer? Calcular estas cosas. Vamos a ver qué tan bueno es mi modelo. Y ya, miren, el modelo fueron 2 celdas. Bienvenidos al mundo del cinema. Bienvenidos al mundo de la minería de datos. Ya son científicos de datos. Ya saben hacer un fit. No, señores. Eso es lo más sencillo. Entrenar un modelo es de lo más sencillo. Lo que verdaderamente los hace científicos de datos, mineros de datos, o lo que quieran de datos, no es hacer el fit. El fit cualquiera lo hace. O sea, son 3 líneas con el import. Lo que verdaderamente los hace científicos de datos es todo el proceso, la ingeniería y sobre todo la explicación. Y cómo su problema conecta con el negocio, ¿no? Recuérdense que el problema del negocio ahorita es cómo sé si una película va a ser popular, ¿no? Vamos a ver el ajuste del performance, el ajuste, perdón, del modelo, es decir, el performance, ¿no? El objeto tiene una función que se llama score, pero yo le paso el set y me dice, ok, aplica el modelo a esto y luego compara contra el verdadero Y y vamos a ver qué tan bien o qué tan mal lo hizo. En una escala del 0 al 1 estaba el punto 2 y en esos momentos cuando el profe decidió mejor vender tamales. Porque pues, sí se han puesto a pensar, ¿no? Que el chavo de los tamales de la FES, cuando íbamos a la FES, sí sale, ¿no? O sea, sí vende bastante bien. Pues mejor me dedico a vender tamales, ¿no? No tengo problemas de que no me paga la UNAM, ya me paga.
y los modelos, no me estreso haciendo modelos, no, nomás, no. Hay formas de mejorar los modelos, ¿no? LS Scores, ¿qué es lo que hago? Hago un proceso que se llama Cross Validation. Separo mi set en 4 pedazos, entreno el modelo con 3 pedazos y lo pruebo en el cuarto. Y lo mismo, así aleatoriamente 4 veces. ¿Para qué? Para validar cómo lo hace mi modelo con datos que no ha visto. Y bien, punto 11. Al menos tiene la misma métrica. ¿Por qué saco la desviación estándar? Voy a sacar el R cuadrado por cada una de las iteraciones. Ustedes saben cómo es el R cuadrado, les doy la formulita por si quieren, ¿no? Pero ven, así se ve mi modelo. Es decir, este fue el performance del modelo en el primer pedazo que no vio. Este es el performance en el segundo que no vio. Tengo una imagen muy bonita de esto que lo explico, se los paso en colores. Luego, para esto tengo que sacar el promedio, ¿no? Tiene un promedio de 11 de R cuadrado. ¿Y por qué saco la desviación estándar? Imagínense que en uno sacó 1, así un R cuadrado perfectísimo, y luego 0. En promedio tendría 0.5, sin embargo la desviación estándar va a ser muy amplia. Yo lo que busco es que la desviación estándar sea cercana a 0 y que el promedio sea alto, ¿sí? Luego, para aplicar un modelo con datos no vistos, le voy a dar a predict, el modelo, .predict, y el test, ¿no? La tabla que no vio. Entonces me está diciendo, ok, la primera película de test, que sabrá Dios cuál es la 2328, ¿no? Que es df.log es My Fair Lady, ¿no? Esa película va a tener un score de 7.23. Vamos a ver si de veras lo tuvo, ¿no? Pero aquí debería estar. ¡Ay! Perdón. IMDb Score 7.9, no está lejos. O sea, creo que lo está haciendo bastante bien. ¿No? Aquí está mi X3. Ok. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Existe la métrica R2 Score, que es la función que yo jalé hace rato. Le paso la Y predicha, que es el modelo, predicen a partir de estos datos, y la Y que fue, ¿no? Si es X test, aquí va Y test. Lo corro y me dice, mira, tiene un score del 14, de R cuadrado del 14. Es un poquito más alto de lo que teníamos, eso se debe a lo mejor al volumen de datos, pero está cercano a lo que estoy haciendo, ¿no? Al 13, al 12 que estaba por ahí. Ok, vamos a sacar el error medio absoluto igual, una función en la cual le paso la predicha contra la original y lo saco en formato. Mira, me dice, en promedio, ¿cómo se llama? Tu modelo, si tiene un error del 80.45, es alto el error, ¿no? Sin embargo, los modelos de regresión son muy difíciles, son mucho más difíciles que los de clasificación. Pero bueno, eso vamos a ver. Luego vamos a hacer la interpretación, ¿no? Ya tenemos números, vamos a hacer la interpretación. linreg.intercept. ¿Qué significa el intercepto? Estoy hablando de películas, ¿no? Cuando doy este tipo de temas me gusta escribir en el pizarrón, no tengo pizarrón. Yo estoy diciendo que el estimado del score de la película va a ser igual a un valor que yo ya saqué, que en este caso es 5 y cacho, por la suma de las betas, vamos a ver. Estoy diciendo que default, las películas van a tener en promedio 5.73 de rating. Por lo cual es malo, ¿no? IMDb daba de 0 a 10. Ahora vamos a ver los coeficientes. Para eso lo voy a pegar junto con las variables, que es xtrain.columns, un zip, y lo voy a hacer un data frame. pd.dataframe. Vean, la duración, aquí dice que la duración por cada, está en minutos, ¿no? Por cada minuto me está dando 0.01 de rating, ¿no? Entonces, si sabemos que las películas están en promedio, duran creo que 2 horas, xtrain.min, en promedio duran 105 minutos, ¿no? Que es 190, casi hora y media, más o menos es lo que duran. Entonces, en promedio tendría 105.6 por 0.1 por 0.01
una película de hora y media le da un rating de 1, ¿no? Un punto de rating. Más los 5 que ya llevamos, son 6. Si está en inglés, por default, nada más por estar en inglés, ya le da rating de 1. Tiene sentido. Llega a más personas, la entiende más gente, hablando comercialmente, ¿no? Y demás. Vean, salió interesante porque pues, algo está pasando. Ah, ya estoy viendo acá, perdónenme. No es cierto. Si está en inglés, baja. Fíjense. Si está en inglés, le baja, ¿no? Y no quiere decir, aquí lo que quiere decir es que a lo mejor en general las películas no son buenas, ¿no? Le está bajando el rating. Luego, biografía. Si es de biografía, si su género 1 es de biografía, le está dando .51 de rating. Es decir, si es de biografía, va a haber medio punto de rating más, ¿no? Ok, si es de drama, igual le da .46, medio punto. Y si el género 2 es de drama, igual le da .39. ¿Qué quiere decir esto? Que el drama jala. Vamos a hacer una película biográfica, ¿no? Por ejemplo, llega un director famoso, ¿no? O sea, un director famoso llega y dice, oye, ¿cómo le puedo hacer para que mi película en IMDb tenga mucho rating? Ah, mira. Primero, que dure, ¿no? En promedio es de 105, entonces que dure por ese término, ¿no? Que esté en inglés le afecta, pero sin embargo pues es el 80% de los datos, entonces ahí no podemos hacer mucho, ¿no? Ok, si es biográfica, haz la biográfica y de drama, ¿no? Digo, aquí estoy haciendo como un wishlist, ¿no? No es que alguien vaya a aventarse la nueva película de Toy Story, por ejemplo, y pues hasta la biográfica, ¿no? La historia de cómo Andy perdió sus juguetes, ¿no? Y que sea dramática, ¿no? Como la malvada Escuincla Bonnie le hizo daño a nuestro Woody, pero bueno, eso es interesante. Entonces, así es como se interpreta. Mi modelo no tiene un muy buen ajuste. De hecho, tiene buen ajuste al menos porque ya es positivo. Sin embargo, lo que yo voy a buscar es interpretar esto, ¿no? Imagínense, si la película promedio, ¿qué sería? Tiene, de hecho, solo es un producto punto, ¿no? El default, todas las películas dicen que tiene 5.7399, ¿no? Resulta que la película tiene 105.60, dura 100.75, esos minutos, ¿no? Lo multiplico por 0.01. Luego, resulta que también la película está en inglés, ¿no? Que es 1, ¿no? Entonces va a ser por menos 0.58. Luego, la película es biográfica, ¿no? Por biográfica, casi no son biográficas, fíjate, ¿no? Pero que resulta que es biográfica. No, por más 1, por ya no me va a dar tiempo de la logística. 0.51 y la película resulta que es que la película es de drama, ¿no? Le doy el 0.46. Drama en el género 1 y drama en el género 2, ¿no? Vamos a ver. Lo copio. A ver si no lo fastidio. Vean. Si cumple con esas características, al menos las características promedio, la película tendría un rating de 7.64. Lo cual no es malo. De hecho, vamos a ver cuál es el rating promedio de la target. JTrain.me 6.4, fíjense. Aplicando esto, estoy logrando que la película tenga al menos un punto y cachito arriba del promedio de lo que tienen las películas en general. Entonces yo acabo de encontrar a partir de la regresión lineal una estrategia para maximizar o mejorar mi objetivo. No solo predecirlo, o sea, a mí me interesa predecirlo, ok, pero ¿con qué objetivo? ¿No? Y no solo con qué objetivo, ok, ¿cómo le puedo mover o cómo le puedo decir a alguien que le mueva para que sus películas tengan buen rating, ¿no? Y en función de eso pues, sean más exitosas. Yo no me doy tiempo de la logística, veo el ejemplo de volada empezando la clase que sigue, pero hasta aquí alguien tiene alguna duda. ¿Les gustó cómo funciona la regresión logística? Lineal, perdón, no solo es sacar números, es interpretarlos y dar una solución al negocio. ¿Les gustó? Estamos sorprendidos. Si ya se las sabían, me hubieran dicho y no perdemos tiempo. Está cool, profe. Está cool, ok, sí, ya dije, esto está cool. Me gustó, profe. Ok. Bueno, y esto es solo la punta del iceberg. Desafortunadamente no nos dio mucho tiempo de ver modelos.
Imagínense que hubiéramos perdido el mes que perdimos. Digo, fue un mes, no fue perdido. Gracias a eso ya lo pagaron. Pero después en otras vidas ya veremos. Va. De tarea, los voy a subir los dos. La logística y la lineal, se las subo, revísenlo. El lunes platicamos eso. Alguien me dijo del proyecto y no es que me dice, no me hice tonto, nada más se me olvidó. La entrega de examen hasta el domingo. No lo sé. Lo discutimos por WhatsApp, ¿no? Porque ya no tengo. Pero probablemente sí. O sea, quiero ver qué tanto han avanzado para ver si sí, si no, pues hasta el viernes, ¿no? ¿Alguna otra duda? Les voy a subir todo esto. Entonces, chequenlo, rómpanlo, métanle nuevos datos, hagan lo suyo. De tal suerte que si hay dudas me preguntan, oiga, profe, es que aquí le moví y ya me aceptó, etcétera. Para eso, justo eso. Porque si el examen ya está próximo, van a necesitar toda la ayuda posible. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Sale. Sí, yo profe, que se viene. Ok. Si hay dudas, se me acaba de ocurrir algo, pero se lo escribo por WhatsApp, ¿no? Si ya no hay dudas, entonces eso sería todo de mi parte. Nos escuchamos el día lunes y que tengan muy buen día.